Hola amigos, les habla Rudy García, el vigilante peruano de la profecía bíblica. Esta noche, como les había prometido, les traigo el estudio titulado El Jubileo Final. Hoy vamos a repasar un poco sobre las fiestas del Señor y también por qué se cree que este año calendario 2020 puede ser un año de jubileo. Entonces vamos a explorar esta posibilidad y cómo está esto relacionado con el arrebatamiento de la iglesia y con Israel. Es muy importante que la iglesia tenga conocimiento de sus raíces judías, porque nuestra Biblia fue escrita por judíos. Todos los apóstoles eran judíos, el Señor Jesús era judío. Entonces tenemos que comprender la tradición, la cultura, el idioma judío, ¿verdad? Como siempre les digo. Entonces vamos a empezar. Este es el panorama, como siempre vemos que es un panorama de tiempo, la línea de tiempo dispensacional. Entonces el próximo evento profético por cumplirse, esperamos que se cumpla el arrebatamiento de la iglesia, el rapto, mejor conocido como el rapto de la iglesia. Ahora, en un video antiguo que había hecho titulado El último Pentecostés, no sé si habrán entendido el propósito de ese estudio, donde repasé las instrucciones que Dios les había dado al pueblo judío sobre el tiempo de la cosecha. Pero les voy a dar un repaso rápido para que no sea tan aburrido. Quizás ese video fue muy vimos en la palabra, pero lo que quiero que extraigan de esta información es cómo eso está ligado con la iglesia, cómo podemos, porque eso es parte de el estudio de la palabra. Tenemos que dividir correctamente la palabra, ¿verdad? Entonces aquí en Éxodo 16:29, Dios les dice al pueblo judío por medio de Moisés, cuando ellos salieron del cautiverio en Egipto, Dios les dijo que desde ese mes en adelante será vuestro nuevo año. Entonces el calendario judío, el calendario espiritual, el calendario de Dios es de primavera a primavera. Entonces, y el calendario civil de Israel es de otoño a otoño. Entonces, eso vamos a ver más adelante, pero es muy importante. Aquí en Éxodo vamos a ver lo que Dios les dijo. Entonces, cuando ellos llegaron a la tierra prometida, Dios les dio estas instrucciones al pueblo. Entonces acá Éxodo 19:29 dice: mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Entonces este es un patrón que Dios, así como Dios, la creación fue en 6 días, Dios creó todo, Dios creó a Adán y Eva en el sexto día, y dice que el séptimo día Dios descansó. Ese es el sábado, el Shabbat. Entonces por eso los judíos también siguen ese mismo patrón. Igualmente el mundo entero. Tenemos la semana de trabajo de 7 días, ¿verdad? Entonces trabajamos 6 días y el séptimo día descansamos. Por eso Dios también lo puso en los 10 mandamientos. Dice que guardarás
el día de reposo, el sábado, ¿verdad? Este es mi día. Entonces aquí en Éxodo encontramos donde Dios les dice que tenían que guardar el día de reposo. Una vez más dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Entonces, ellos tenían que trabajar los 6 días, y en ese sexto día de trabajo, Dios iba a proveer el pan para el día sexto y para el séptimo día, que es el sábado, el Shabbat, el día de reposo. Entonces aquí podemos ver un patrón, ¿verdad? ¿Qué más? En Éxodo 31:14 dice así, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Ojo, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Entonces esto era serio. Por algo Dios estableció todo así. Ese es el patrón que Dios quería. Él creó todo en 6 días y descansó el séptimo día. Y antiguamente el que no guardara el día de reposo, dice que la pena era de muerte. Y algo interesante, que si este año 2020 certeramente fuese un año de jubileo, y eso lo vamos a averiguar, lo vamos a saber más bien en algunas horas, porque hoy comenzó el día de expiación y esto ya viene más adelante. Pero es algo interesante que en este año 2020 el mundo entero ha estado en sus casas, como Dios ordenó que en el año sabático o en el año de jubileo nadie podía salir de sus casas. Y por esta pandemia, no es coincidencia, pero el mundo entero, Israel están en una segunda cuarentena, están encerrados en año de jubileo. Ojo, entonces vamos a ver esto más adelante. También aquí en Levítico 25, 1 al 4, Dios da más instrucciones sobre el año de reposo de la tierra y el año de jubileo. Entonces ya les había mencionado esto en otros videos, donde Dios les había dicho que tenían que trabajar la tierra, tenían que trabajar 6 días y descansar el séptimo, ¿verdad? Igualmente tenían que trabajar después de 6 años de trabajar la tierra, tenían que descansar. Ese séptimo año era año de reposo, año de jubileo. Y por eso es que Dios los castigó 490 años, porque Israel no cumplió, no guardó ese año de jubileo por 70 ciclos. Entonces Israel, el imperio babilónico los tomó en cautiverio, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos la profecía de Daniel. Ya hemos visto esto sobre las 70 semanas de Daniel. Pero aquí en Levítico 25 dice así: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, ve como les había dicho, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, esta es la tierra prometida, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Dice, continúa, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces, básicamente lo que les estaba diciendo es que tenían que contar 7 años, un ciclo de 7 años por 7. Entonces, 7 por 7, 49 años. En el versículo 9 dice: entonces harás tocar fuertemente la trompeta, ojo, en el mes séptimo a los 10 días del mes.
El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y hoy es entre hoy y mañana, a septiembre 28, se terminará el día de expiación. Entonces esta era la excepción. En el año nuevo civil, los judíos tocan la trompeta, celebran fiesta de trompeta en el primer día del séptimo mes, que esto ya pasó, ¿verdad? Fiesta de trompeta fue el 18 de septiembre, hace 10 días, básicamente. Pero hay una excepción cuando es año de jubileo. Acá estamos viendo que dice que tocarás la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Entonces en el año de jubileo se perdonaban deudas, se retornaban propiedades, cada uno dice volvía su propiedad y volvía a su familia. Era considerado un año de liberación, de redención, y esto está ligado con el arrebatamiento de la iglesia, que va a ser un tiempo de redención, la redención de nuestros cuerpos, un año de liberación. También es muy importante esto porque en año de jubileo se tenían que regresar propiedades, se adquiría las tierras. Y esto es importante en estos últimos días porque de acuerdo con la profecía de Daniel, Dios les dio la tierra prometida a Israel, pero ahora con los acuerdos de Abraham están dividiendo. Parte de esos acuerdos es que Israel tiene que entregar estas tierras a los palestinos. Eventualmente ese pacto va a ser fortalecido por el anticristo. Entonces sabemos que ahorita la plataforma ya está lista para que se levante el anticristo y divida a la tierra de Israel. Entonces, y ese fue un convenio, un pacto de Dios con Abraham. Entonces vemos cómo todo esto está ligado con Israel, pero también tiene un impacto para la iglesia, ¿verdad? ¿Qué más? Entonces acá dice en el versículo 20, y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? Entonces ellos iban a trabajar la tierra 6 años y el séptimo año era año sabático, no podían hacer nada, no podían salir de sus casas como hemos visto. Y entonces continúa y dice, he aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año. Dios dice, yo os enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por 3 años. Entonces Dios en el año sexto, Él iba a hacer que en ese año se produzca frutos por 3 años adicionales. Y sembraréis el año octavo y comeréis el fruto añejo. Entonces ahí está, el sexto año es donde Dios les va a dar esa provisión para que no hagan nada el séptimo año, que es sabático, hasta el octavo año, dice, y sembraréis el año y comeréis del fruto siguiente, ¿verdad? Entonces esto es muy clave, porque también en este patrón que vemos de la cosecha y del año de jubileo, recuerdan en el estudio pasado donde hablamos sobre algunos eventos que han sucedido en Israel, con Israel, tratando con Israel. Vimos que en 1897 se formó el primer congreso sionista, ¿verdad? Organizada por Teodoro Herzl. Entonces, ¿qué sucedió? Y todo termina con 7.
1897. Después, en 1917, también hubo la Declaración de Balfour, que el gobierno británico estaba de acuerdo en formar un estado judío, ¿verdad? En la Tierra Santa, en la Palestina. Después, en 1947, las Naciones Unidas aprobaron un plan de partición para que haya dos estados, el estado judío y el estado árabe o palestino. Entonces eso fue en 1947. Entonces estamos viendo que todo termina en 47. En 1967 hubo la Guerra de los 6 días, donde Israel recuperó a su capital, a su ciudad santa, la ciudad eterna, su capital, Jerusalén. Entonces todos estos eventos están relacionados con la liberación de la tierra, la recuperación de propiedades. Y se creyó que en esos años eran años de jubileo. Entonces, y eso está ligado con la instrucción que Dios le dio al pueblo judío sobre la cosecha. Entonces vamos a ver, tenemos que recordar que era muy importante esto para Dios, no nomás de la nada se le ocurrió a decirles, ok, van a trabajar 6 años, el séptimo va a ser año sabático, y nomás al azar, ¿verdad? Por eso tuvieron que entrar en cautiverio el pueblo judío. Los 70 años de años sabáticos que no cumplieron, lo tuvieron que cumplir en cautiverio bajo Babilonia. Y todavía les queda por cumplir una semana de años más. Ese es el periodo de la tribulación. Aquí vamos a ver, como vemos acá, ya les había dicho que el año calendario judío es de primavera a primavera. Entonces es entre 2 años en nuestro calendario, ¿verdad? Porque es de primavera a primavera. Y ese mes donde Dios le dijo a Moisés que desde hoy en adelante va a ser su nuevo año, era el mes de Nisan, que es el mes primero en el calendario judío. Entonces, si podemos pensar un poquito en este patrón del 6º año, 7º año y 8º año, empezando aquí con la Declaración de Balfour en 1917, cuando el Imperio Británico vio con buenos ojos de establecer una nación, un estado judío, se podría decir que 1917 no fue año de jubileo, sino fue un año de preparación. Entonces se podría decir que el año 48 de un ciclo de 49, recuerden, ¿verdad? Les dijo, contarás esa semana 7 veces por 7, 49, y el año siguiente, el año 50, es el año de jubileo. Entonces, si este año 1917, la Declaración de Balfour, fue un año de preparación, fue el año 48, digamos, en el ciclo, ¿verdad? Que es donde Dios dijo también que el 6º año Él iba a proveer 3 años, la provisión por 3 años. Entonces, año calendario 1917-1918 es año de preparación, se podría decir el 6º año. El siguiente año calendario 1918 a 1919 es el año 49, que es el año de reposo, el año sabático. No se hace nada, pero Dios proveyó en el 6º año por 3 años más, como habíamos visto, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Después de este año sabático, ahí recién sería el 8º año, que es considerado el año de jubileo, el año 50. Entonces, en el calendario judío sería Nisan 1919 a 1920. Este es realmente el año calendario de jubileo. ¿Ok? Entonces, y si esto es correcto, ahorita vamos a ver
por qué se cree que este año 2020 es año de jubileo. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver 50 años después de 1917, más 50 nos trae a qué? 1967. Pero igualmente, si pensamos, si vemos que este año de 1967 puede haber sido un año de preparación, aunque recuperaron ellos a Jerusalén, la ciudad santa, su capital eterna. Si este fue un año de preparación, fue el sexto año. El año siguiente, el año 49, es el año sabático, que fue 1968 a 1969. Acá tendría que ser. Es año sabático, no se hace nada, ¿verdad? Un año completo. Y el siguiente año, el octavo año, es año de jubileo. Año calendario de 1969 a 1970. Sería el verdadero año de jubileo. ¿Y por qué se cree esto? Porque estos son eventos que han sucedido en historia, que está relacionado con el jubileo y con Israel. Pero eso también tiene su aplicación para la iglesia. Es muy importante, recuerden, Israel es el reloj profético de Dios. Entonces la iglesia tiene que tiene que prestar atención a lo que está sucediendo con Israel. Ahora, desde 1967 le agregamos 50 años más, nos lleva al año 2017. ¿Y qué sucedió en el año 2017? Pues sucedió la gran señal de la mujer, ¿verdad? Del Apocalipsis capítulo 12. Pero también hubo otro evento en diciembre del 2017. Fue por medio de Estados Unidos y el presidente Trump, que declaró que Jerusalén es la capital eterna de Israel y mudó la embajada americana a Jerusalén, y después otras naciones como Guatemala también hicieron lo mismo. Entonces todos estos eventos están relacionados con año de jubileo. Se devuelven las tierras, se recuperan posesión. Y recuerden, esto fue en el año 2017. Ya habíamos hablado sobre el número 3. Han pasado 3 años desde la gran señal de la mujer, ¿verdad? Este año 2017 es clave. Entonces, si vemos eso, igual se puede considerar el año calendario 2017-2018 como el sexto año de la cosecha. La cosecha está ligada con la iglesia, porque la iglesia también son los primeros frutos de la redención. Cristo fue el primer fruto de la redención. Y igualmente la iglesia está ligada con este patrón de la cosecha de Dios, ¿verdad? Entonces, el año sabático entonces fue 2018-2019, que es el séptimo año, y el octavo año sería, acá está clave, 2019 a 2020 sería el verdadero año de jubileo. Y si este patrón es verídico, entonces, ¿qué es lo que encontramos en Levítico? Donde dice que en el séptimo mes, en el día 10º, en el día de expiación, se debía tocar la trompeta. Entonces, si podemos pensar esto, trompetas, entonces se celebraría mañana, entre hoy y mañana es día de expiación. Entonces se celebra trompetas, se celebra día de expiación, y también les voy a explicar por qué también se estaría cumpliendo proféticamente la última fiesta del Señor, que es Tabernáculos. Porque
así como Cristo cumplió las primeras 3 fiestas de primavera en su primera venida, siempre hemos visto que hemos creído que también Cristo va a cumplir las últimas 3 fiestas de otoño en su segunda venida. Y el rapto es parte de su segunda venida. Entonces, algo interesante, una joya que hemos encontrado, es que el rey David, el rey Salomón, su hijo, reinaron 40 años con Israel. Entonces, y también hay un paralelo con Cristo, porque en el milenio David va a estar sujeto a Cristo, va a reinar debajo de Cristo. Y pues el Señor Jesús viene del linaje de la tribu de Judá, de David su padre. Entonces igualmente también vamos a ver cómo Cristo cumple ese periodo de reinado de 40 años. Entonces aquí en Segunda de Reyes 2:11 dice, se menciona el número de años que reinó David. Dice, los años que el rey David reinó sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Entonces 7 más 33 son 40 años, ¿verdad? Ahora, en el Apocalipsis acá vamos a encontrar que el reino milenial de Cristo realmente va a empezar. Los 7 años de tribulación son parte de ese reinado de 1000 años. Entonces cuando después del rapto va a suceder la tribulación, y desde el cielo, cuando Cristo abra esos sellos, Él es declarado como el que está reinando. Todos los imperios se le ha dado a Cristo. Entonces aquí vamos a ver también ese patrón de 40 años, porque Cristo estuvo en la tierra 33 años, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que esos 7 años de tribulación, Él ya comienza a reinar. Entonces, simbólicamente, como les digo, su segunda venida es el arrebatamiento, viene por la iglesia. También se va a cumplir día de expiación, porque en año de jubileo las trompetas se tocan, se soplan en fiesta de expiación. Estaremos morando con Cristo. Dios va a morar con su pueblo, eso significa tabernáculos, en el cielo por esos 7 años. Entonces ahí espiritualmente las fiestas son cumplidas. Igualmente también se va a cumplir físicamente, literalmente. Cristo en la segunda venida va a regresar en día de expiación, y tabernáculos también es considerado que durante el tiempo del milenio, simbólicamente también se está cumpliendo esta fiesta de tabernáculos. Dios morará con su pueblo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver de esos 7 años que Cristo ya comienza a reinar desde el cielo durante esos 7 años de la tribulación. Entonces aquí en Apocalipsis 11, 15 al 17 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ya desde empezando esos 7 años de tribulación, acá los ángeles, que dice, tocó la trompeta y declara que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Entonces, desde ahí ya vemos que el Señor comienza a reinar. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, esta es una representación de los santos del Antiguo Testamento, 12 ancianos que representan a los creyentes del Nuevo Testamento, la iglesia. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios,
porque dice que los ancianos tenían coronas puestas y lo entregaron, lo pusieron a los pies del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces sigue en el versículo 17 diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces aquí podemos ver que el Señor comienza su reinado desde el principio de la tribulación. Entonces el Señor Jesús estuvo en la tierra 33 años y desde el cielo reina por esos adicionales 7 años. Entonces son 40 años, porque ese es el espejismo entre el rey David, el rey Salomón, que reinaron 40 años, y el Señor Jesús. Bueno, el imperio, el reinado de Dios es eterno, ¿verdad? Pero aquí se cumple ese patrón de los 40 años. Muy bien, entonces aquí vamos a ver las fiestas del Señor en otoño. Es una anticipación profética de la segunda venida. Como ya hemos visto, el rapto siempre tiene ese sinónimo. Ya vimos esto en el estudio pasado, ¿verdad? Que se espera que el arrebatamiento suceda y se cumpla en fiesta de trompetas. Pero cuando es año de jubileo, se retrasa 10 días más hasta día de expiación. Aquí podemos ver. Y ahí en día de expiación se soplan las trompetas, se celebra día de expiación y también el año de jubileo. Y mañana se va a cumplir, se estaría terminando ya este día de expiación y la celebración de jubileo. ¿Qué más? Tabernáculos, como ya vimos, es un símbolo del reino milenial de Cristo, ¿verdad? En la tierra. Pero como hemos visto, espiritualmente Cristo va a cumplir estas 3 fiestas. Yo pienso, porque todavía tenemos toda esta noche, básicamente a las 9 de la mañana, hora de aquí de California del Pacífico, estaría terminando fiesta de expiación, que sería más o menos como las 6, pasado de las 6 de la tarde en Israel, en Jerusalén. Entonces es algo interesante que si están correctos, si es correcto que este año calendario 2019-2020 es año de jubileo, y el jubileo se celebra en día de expiación, el 10º día del mes séptimo. Hoy es el 10º día del mes séptimo. Entonces eso podría estar, nos dice que estamos muy cerca al arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Ahora, si pasamos de mañana y el Señor no ha venido, no ha levantado su iglesia, entonces, porque para mí estaríamos ya fuera de esa línea de tiempo, porque de aquí a 7 años es exactamente los 2550 días en la profecía de Daniel, que él dijo la primera mitad de la tribulación iba a ser 1260 días y la segunda mitad 1290 días. Y todos los estudiantes de la profecía, teólogos, creen firmemente que la segunda venida va a ser en fiesta de día de expiación. Entonces, si nos pasamos ya de esta fiesta de día de expiación, pues ya se interrumpe, ya se malogra esa línea de tiempo perfecta, porque ya no va a suceder más. Entonces tendríamos que esperar otro año más hasta fiesta de trompetas otra vez. Entonces no sucedió el rapto el 18 de septiembre porque es una posibilidad que
es año de jubileo, y cuando es año de jubileo no se toca la trompeta en fiesta de trompeta, sino se espera 10 días más hasta el día de expiación, y ahí se salieron las tres: trompetas, expiación y jubileo. Entonces, como ya hemos visto, para mí Dios comienza su reinado milenial empezando la tribulación, como hemos visto en Apocalipsis. Entonces, todo esto para mí me da a entender que pues es una gran posibilidad, probabilidad. Todavía hay tiempo, todavía estamos a horas de que el Señor pueda finalmente venir por la iglesia a arrebatar a su amada novia, ¿verdad? Entonces eso es todo. Nomás les quería enseñar ese patrón de la cosecha. El año sexto Dios provee 3 años más, ¿verdad? El año séptimo es sabático y el jubileo sería en ese 8º año. Entonces, por lo que vemos, por lo que hemos visto de estos eventos que están ligados con Israel, eran eventos que estaban señalando el jubileo, pero también siguen ese patrón de 6, 7 y el 8º año. Entonces, ojalá que esto les haya ayudado, que les haya gustado este estudio. Y si no nos vemos ya más, si llegara a suceder el arrebatamiento, nos veremos en las nubes. Y si no, seguiremos aquí, seguiremos adelante estudiando, velando, sonando la trompeta, porque el Señor viene ya. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Adiós.